quiero agradecer muy cumplidamente la invitación a este lugar. Todos conocemos la importancia de la universidad, de la Universidad Iberoamericana, del desarrollo de profesionales de los medios de comunicación, del estudio, la práctica y en fin, en general, de la Escuela de Comunicación de esta universidad. Quiero agradecer particularmente a mi buen amigo José Carreño por esta invitación y probablemente merezca una explicación por qué yo estoy aquí y no allá con todos los demás. Y es que yo hice 2 estudios utilizando la información que provee el Instituto Federal Electoral sobre el monitoreo de medios. Hay algunos otros, ya los mencionaré un poco más adelante, pero quisiera empezar con algo que una pregunta elemental. ¿Beneficia al elector que el monitoreo de la cobertura noticiosa? La verdad es que el supuesto, y esto es lo que me encanta, lo que motiva, lo que da lugar a estos monitoreos, es que exista una cobertura equitativa e insesgada, es decir, no orientada a los medios de comunicación. La verdad es que este supuesto es una de las herencias más fuertes de la época autoritaria, cuando el noticiero de la noche era el Pravda de México, ¿no? Entonces lo que decía el presidente y el PRI salía todas las noches. Y entonces en la ley se puso esta obligación de monitorear para ver si así los medios se moderaban y esta espuria y indebida relación de medios con políticos se rompía. Yo creo que fue más importante, muchas otras cosas fueron bastante más importantes. Desde 1994 la Cámara de Industria y Radio y Televisión se involucra de veras, de manera muy intensa en el tema de las campañas electorales, propician encuestas de salida, que es un instrumento muy importante de monitoreo de la objetividad de las campañas, etcétera. Fue eso, pero ahí quedó este monitoreo. Yo creo que el supuesto y lo que persigue el monitoreo es falso. Yo creo que no beneficia al elector esto. Ustedes lo saben. ¿Cómo funcionan los medios? ¿Cómo les sirven a los ciudadanos los medios? Bueno, primero, si dura mucho una nota, si dura poco, si la dirección es positiva o negativa, pero también depende de asociaciones previas. Estoy seguro que quien ve el Canal 2, el noticiero de la noche de Televisa, tiene una cierta predisposición a pensar que es priista. Estoy casi seguro de eso, o sea, nunca lo he comprobado empíricamente, es muy probable. Entonces, estas asociaciones privadas, ahí están. ¿Y qué producen? Esto es lo más importante entender. Primero nos dicen qué pasa en el mundo, el aprendizaje, nos dicen cuál es la agenda de lo importante para la sociedad, pero lo más importante es que atribuyen responsabilidades. Y en ese sentido, si las notas de esta mañana fueran que Nueva York fue devastado y que la bolsa de valores fue inundada, etcétera, y que hubo, no me acuerdo, miles de muertos como en Katrina, estoy seguro que los medios estarían culpando al gobierno de Obama. Entonces, atribuyen responsabilidad. En ese sentido no pueden, y yo creo que no deben ser insesgados. Yo creo que todos nosotros preferimos medios que tienen una posición clara y transparente con respecto a las orientaciones políticas, preferencias de políticas públicas y candidatos en el marco de una ética profesional. Es decir, un medio debe asegurar un acceso equitativo, pero yo como lector le agradezco que manifieste de manera transparente su orientación, a quién favorece, etcétera. Un evento importantísimo que todos los candidatos esperan es el momento en el que, no siempre ocurre, los principales diarios de los Estados Unidos manifiestan su preferencia por este o aquel candidato de manera abierta. Y sus lectores son bien servidos por sus medios. Lo que es muy importante de esto, esta pretendida objetividad solo oscurece la función primordial de los medios, si no nos permite verlos con claridad, con transparencia.
y en lugar de que la decisión sobre el contenido de las noticias quede en manos de nosotros, los electores, quede en manos de un censor abierto o escondido, como en este caso el Instituto Federal Electoral, publicándole a los medios te viste sesgado o no te viste sesgado. Entonces pensarían ustedes que, pues como consecuencia de esto, yo estaría a favor de que se acabe este monitoreo de medios. No, porque quiero decirles que como nunca de verdad, tenemos una fotografía de la verdadera conducta de los medios noticiosos gracias a este noticiero. Como diré en un momento más, el problema de los estudios de comunicación, con todo respeto a esta institución y a todos los que lo han hecho antes, es la casi total ausencia de información cuantitativa que soporte las opiniones que se expresan con mucha facilidad sobre los medios. Esto monitoreo, ahí está, puede tener defectos, puede estar bien, más regular, pero ahí está y nos da una fotografía muy interesante de lo que es la cobertura de los medios noticiosos. Y de lo que estamos hablando es el tema de los medios de comunicación. ¿Tienen efecto los medios de comunicación o no tienen efectos los medios de comunicación? Es decir, la sociedad es un sujeto involuntario de la exposición continua de los medios, de la manera como los medios ven el mundo, o no. Ver la televisión hace tonta a la gente, como decía mi papá, por eso no me dejaba ver caricaturas, o no. Ver a Televisa te hace priista irremediablemente. Las preferencias por López Obrador bajaron o subieron, etcétera. Fue él generando notas o fue etcétera. Hay tres tradiciones muy importantes. La más antigua y casi abandonada, pero que empieza a tomar cierta relevancia, y es que los efectos son masivos e importantes, que sí, que los medios de comunicación tienen efectos importantísimos. La otra tradición ha sustentado que no, que el efecto existe, pero solo en la medida en que refuerza preferencias previas. Es decir, yo soy un consumidor de Coca-Cola, veo el anuncio de Coca-Cola y voy más contento a comprar mi Coca-Cola. No más que eso, que en el margen la capacidad de cambiar las preferencias de una persona es solo marginal y solo en públicos muy específicos. Y la tercera es que no producen efectos salvo en presencia de grandes eventos. Es decir, si la atribución tiene que pasar Irene o Katrina y la manera como los medios cubran y le atribuyan responsabilidad al político, solo eso es lo que produce efectos. Me refiero a lo último, que es el método. Cuidado, porque un gran artículo de John Saller, que le recomiendo a todos los estudiantes que están aquí, es ver a los diferenciales. Es decir, la gente está cross-pressure, dicen en inglés, están sometidas a dos mensajes. Entonces es muy importante entender que el impacto se da solo si cuantitativa o cualitativamente hay un diferencial en la percepción del mensaje que pasa al medio. Aquí repito lo que ya dije, y es la primera vez que tenemos un cuerpo de información cuantitativa de la riqueza, del detalle que tenemos gracias a que el Instituto Federal Electoral financió la cobertura de medios. Repito, ha sido utilizado más o menos en estos 4 trabajos académicos, por ahí luego les mando las cosas. Y también les quiero decir que hay 2 monitoreos que hace el IFE. Uno es el de las noticias y otro es el de la publicidad. Y sí quiero decir algo muy importante, que no se pueden estudiar, sobre todo, particularmente en las campañas políticas, no se puede entender el efecto que logra una campaña política si no se ven los 2 aspectos en los que se transmite, que son la publicidad y la presencia noticiosa. Los spin doctors, ¿no?, los consultores que ahí andan, obviamente diseñan los mensajes, diseñan las estrategias, diseñan todo para lograr una actuación ventajosa en los 2 espacios de su candidato. No se puede entender
el efecto de los medios sin entender las dos cosas, la publicidad y las noticias. Y yo creo que el tema que a mí por lo menos me ha fascinado como tema de estudio es precisamente cómo se da este juego, esta interacción, este efecto combinado de la publicidad y los mensajes noticiosos en una campaña electoral o en una campaña de la que ustedes quieran. Obviamente es en las campañas electorales. La otra que sería muy interesante es ya que nos pongamos a estudiar el acuerdo con la forma de gobernar de los gobiernos, en el cual es más que evidente esta combinación reciente del uso intensivísimo de la publicidad que hacen los gobiernos probablemente desde la época de Carlos Salinas de Gortari, sin que esto implique una mención específica a nadie. Ya es muy abundante, ahí está, y yo creo que sería muy interesante tomar como variable pendiente, aquí estamos tomando como variable pendiente las preferencias de un partido, pero el otro gran tema es el estudio del efecto en la aprobación del presidente combinado de la publicidad que tan intensamente se utiliza en México y de su presencia en los noticieros. La base, yo voy a hablar de los dos artículos que yo hice con la pena, ¿no? Porque, ¿no? Y tiene tres fuentes muy importantes, que es la existencia de los ratings de noticieros y de los espacios ocupados por la publicidad, el monitoreo 2000 y 2006, y en un caso en el cual me voy a extender un poco más, la encuesta sí es de la elección presidencial de 2006. Hay muchos antecedentes, hay otros estudios muy valiosos, muy inteligentes, muy bien hechos, de Moreno, Hughes, Lawson, todos esos que están viendo ahí, pero es muy interesante, y esto me llama la atención y siempre lo comenté con ellos, es por qué no utilizaron esto de los medios, por qué quisieron hacer ellos mismos una observación la calificación de las notas la hicieron ellos mismos. Y algo muy importante, y quizás que aquí me refiero al IFE y a Benito, y a Linda, a todas las personas del IFE que están aquí, es que hice una evaluación, digamos, una contrastación de lo que había hecho el IFE con estos ejercicios más independientes, por decirle de alguna manera, por lo menos independientes del IFE, y en el caso de los que hizo, sobre todo Chappell Lawson y su equipo, la coincidencia en la orientación, en la calificación de las notas no es perfecta, obviamente, pero es impresionantemente coincidente. Es decir, lo que hicieron ellos, tomaron un grupo más acotado de estaciones y sobre todo plazas, y nosotros, para poder publicar el artículo, yo tuve que demostrar que el monitoreo del IFE era replicable, o que replicándolo se obtenían cosas similares a la de otros monitoreos, ¿no? Y así es muy, muy, muy importante señalar eso, lo cual habla, DIFE o nuevos diseñadores, de que el método pues parece no estar del todo mal, aunque tienen enormes retos para rediseñar esto. Me voy muy rápido sobre la elección de 2000, es la investigación más basada solo en datos agregados. Con lo cual quiero decir datos o sea, no individuales, no encuestas. Y es un artículo publicado en la revista Political Communication, en inglés, perdónenme, ya me dio flojera traducir las cosas. Quiero hacerles ver las cosas que se pueden ver y que con ver basta. Y aquí me estoy dirigiendo a los estudiantes. No tienen idea de la cantidad de información con la que pueden hacer papers y sobre todo tesis de licenciatura. Y los espero para que vayan y les ayudemos y hagan y aprovechen esta enorme base cuantitativa y expresen hechos y no opiniones. Es decir, el sesgo total de Televisa a favor del PRI, bueno, sí, no lo dudo, es una extraordinaria hipótesis de trabajo, pero pues no estaría mal que la comprobemos.
Aquí estoy hablando de la publicidad en el 2010. Y en el 2010, no, en el 2000. Vean ustedes la línea esta, es decir, aquí están los diferenciales. Acumulamos los rating points de la campaña del PRI y le restamos en la raya roja, en la curva roja. Creo que te quedaste parada hace mucho rato. ¿No le avanzas, por favor? Perdón, no te dije nunca. Adelante, 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 adelante. Más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Más. Ahí, la de atrás. Como pueden ver, lo primero es el PRI menos la Alianza por el Cambio. Siempre, el PRI es menos, o sea, la línea azul indica la ventaja que tuvo en todo momento. Tuvo más publicidad en ese momento. Se compraba, no sé si el IFE revisó las cuentas y checó, porque esta es otra gran ventaja de los monitoreos y del hecho de que las campañas se hagan en los medios. Es muy fácil saber cuántos spots, a qué horas, cuándo y cómo tuvo un partido, y es muy fácil cuantificar esa información y saber si el partido se excedió en gasto o no se excedió en gasto. Obviamente había un problema todavía de tarifas especiales que, como no hay precio controlado del acceso a la televisión, no era posible, pero ahí está. Sin embargo, la curva roja, que esté atrás, por favor, sí, tantito atrás. La curva roja es el PRI contra la totalidad de la oposición. Y esto es algo muy importante. Si recuerdan ustedes cómo funcionan los medios, tiene dos cosas. Primero te dice lo que es importante y luego te dice quién es el responsable de esto. Y toda la campaña oposición, PAN, Alianza por el Cambio y los demás, estaba centrada en un mismo mensaje, que era el mensaje de cambio. Y como pueden ver, la publicidad del PRI fue arrollada. Si se ponen ustedes a estudiar específicamente el contenido de los mensajes, independientemente de quien lo produce, van a ver la enorme coincidencia en el mensaje de toda la oposición. Fue arrollado el PRI por un mensaje claro, contundente, creíble, y que era una altísima prioridad de las personas. Y el exceso publicitario que tuvo no le alcanzó para impedir ser arrollado, como se puede ver en la de abajo. Un último comentario rápido de esta curva. Vean la curvita del final. Seguramente la última encuesta les dijo: limpia tus escritorios, manito, porque ahí viene. Y entonces gastaron como locos al final. La otra que es muy interesante, en esta tenemos el diferencial de la audiencia, cuánto alcanzan uno y el otro, y las preferencias que fueron dando las encuestas. Me voy a ir muy rápido nada más. Acuérdense, una campaña perfectamente estructurada, ya basta, ¿no? De las de abajo son la comunicación de Alianza por el Cambio, la de arriba la del PRI. Es tiempo de cambiar, y de los mejores spots que yo he visto en la publicidad política del mundo. Las golondrinas. Y ya, adiós, mano, ya, goodbye, ¿no? Y mientras tanto, la otra campaña enfrascada en una batalla que terminó siendo el desastre que pueden ver en la última parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spots diferentes, y quien vivió de cerca esa campaña sabía que había una lucha tremenda contra los asesores gringos que sugerían irse a patadas contra Vicente Fox, y los asesores mexicanos que hicieron estas cosas preciosas de la Bastida en un camión viendo al infinito y perdieron. La última parte está. Y como pueden ver, ¿alguien podría negar que hay efecto de medios? Las rayas rojas son la media de la preferencia en las encuestas. Por si no le creen a las encuestas, bueno, saquen el promedio y ya con eso no hay problema. Esta es ahora sí lo de nuestro tema, que es muy interesante. Esta es la diferencia la diferencia de la diferencia, es decir, positivos menos negativas, las notas positivas menos negativas, y la diferencia de positivas menos negativas para cada uno de los candidatos. Es decir, más fácil.
Como pueden ver, en todo momento, sí fueron leales los medios al establishment. O sea, debo decir que esto no debe sorprender a nadie, todavía era el año 2000 y tampoco crean que es muy distinto a cualquier otro. Se llama la ventaja del incumbent, o sea, el partido en el poder siempre tiene una ventaja, tiene el púlpito, tiene esto, tiene muchas cosas y ahí estuvo. Sin embargo, otra vez, cuando vemos las notas que suponen y tienen a toda la oposición, pues vean nomás la paliza que se llevó en los medios el PRI, la Bastida en particular. O sea, lo que está abajo es más negativas que positivas, lo que está arriba son más positivas que negativas. Es lo que pueden hacer gracias a que el IFE se gastó 40 millones de pesos en decirnos cómo están las cosas. En el año 2000, este es uno de los pocos estudios, debo decirles, muy pocos estudios que hay en el cual no hay datos de encuestas, son solo los agregados, pero en el cual lo que dice ahí, lo que decimos los estadísticos, ni modo, me van a perdonar, que es el 28% de la varianza, es decir, pues no sé cómo se explica eso, pero mucho del cambio en preferencias electorales sí se explica por el efecto combinado. Es un modelo bastante, no complejo porque sea difícil, pero es combinando los diferenciales de publicidad y de noticias en los medios de comunicación. Una cuarta parte de la probabilidad de que alguien cambiara de preferencia electoral se explica por este efecto combinado de las cosas. No se hubiera podido hacer nada parecido a esto sin el monitoreo del IFE. Y lo que es muy interesante y muy raro, los noticieros tienen un mayor efecto que el efecto de los noticieros en el cambio de preferencias es mayor por el de los noticieros que el de la publicidad. Finalmente, nada de esto hubiera ocurrido, y esto es lo que es relevantísimo, sin la reforma de 1996, que es la última reforma sustantiva del gobierno, que le da acceso, que modifica mucho las reglas de acceso a los medios. 2006, rápidamente en 2006, aquí está, monitoreo del IFE, y ahí está. Lo más interesante de esto, y aquí empiezo, y adelántate, sí, esto es la atención a los noticieros en México. Lo que hay a la izquierda son los total rating, general rating points, es decir, la audiencia total de los noticieros. En primer lugar, vean cómo en el año 2000 la primera línea es muchísimo más alta de lo que fue después, en todos los años electorales. Y algo muy, muy, muy interesante, si se fijan desde el número 4 hasta el número 6, es decir, entre abril y agosto, mientras que en el año 2000 la atención a los noticieros se incrementó, la atención de los noticieros, la audiencia de los noticieros aumentó, y en el caso de las otras dos, 2003 y 2006, disminuyó durante el periodo de campaña. Esto es muy raro, las campañas suelen ser el espectáculo preferido de los medios de comunicación, pero esto ocurrió, así fue, y esto es que gracias al monitoreo de IVOPE podemos saber. ¿Qué tenemos que explicar? En realidad dos cambios, si ustedes lo piensan. La raya verde muestra el impresionante ascenso en las preferencias del PAN Calderón, que va de 29% hasta una 39%, 10 puntos sube, y la espectacular caída de Andrés Manuel López Obrador, que tenía arriba de 40 de las preferencias y se va a un fondo de 33% de las preferencias. Así ocurrió. Yo supongo que los estrategas del PRI tienen esto enmarcado en sus despachos y Peña Nieto va y le dice, no, juro que no voy a hacer esto, juro que no me va a pasar, para que vean que el que está adelante en las encuestas no siempre gana, para que vean que cosas pasan en las campañas. Debo reconocer, sin que me citen, que hay un problema también de medición en las encuestas. Cuando no hay competencia electoral, las preferencias electorales que revelan las encuestas deben verse con mucho cuidado, porque no son preferencias reales. Este fue el uso de la publicidad. Como pueden ver,
la alianza por la coalición por el bien de todos, esta fue la que más utilizó marginalmente, pero van a ver cuál fue el error tremendo de estrategia. Ahí están el PAN y el PRI. En el radio sí pueden ver algo muy interesante, que esto es algo que revela una estrategia muy distinta, en el cual el PAN se concentró más en el radio que en la televisión, mientras que el PRI, bueno, más o menos igual en la televisión y ya está. Todo esto se puede hacer gracias a que esto me lo dio el IFE o me lo dio IVOPE, ya no me acuerdo. Aquí está lo que llamamos el share of voice, es decir, la proporción de audiencia que utilizó cada partido. Como pueden ver, la Alianza por el Cambio son más y tal. Pero, esta gráfica, perdónenme, es un poco difícil de leer porque la saqué del artículo. La raya punteada es la clave. La raya punteada es la diferencia de publicidad que tuvo a su favor Calderón con respecto a López Obrador en toda la primera parte hasta abril. Como pueden ver, esa diferencia es la que explica su subida tan espectacular y también explica después la caída en esa diferencia, cómo se empatan las preferencias, que es lo que está del lado de acá, y de ahí en adelante está. Esto es lo que produce. Aquí están, Chachalaca, primer debate tal. Y quiero señalarles aquí algo muy importante y les pido que pongan atención a la raya, a la curva. No, a ver, regrésate. No, a ver, pícale. Pícale. No, hacia adelante, por favor. Ahí adelante. Se salta una muy importante. Les debo decir algo. El gravísimo error del López Obrador fue no ir al primer debate, porque la calificación de notas positivas, creo que está. No, sí, eso es después. Entonces, después, ahí está, esa es la manera como se da. Lo que falta ahí, que no ven, disculpen, donde está esa raya negra, es casi duplica su inversión en medios la alianza de López Obrador a partir del primer debate, cuando ven que supongo que vieron el gravísimo error de no ir, le meten durísimo, igualan la inversión de Calderón e incluso la superan, que son unas rayas que no sé por qué no salieron en este caso. 2, por favor, adelante. Aquí están las encuestas, aquí es la recordación específica de las cosas. Adelante, por favor. Quiero señalarles esto. Vean la recordación de los mensajes en el caso de Felipe Calderón, 40% uno. Todo el mundo cree que fue lo del empleo, no es cierto. Aquel primer mensaje de manos limpias dejó una recordación. Es una encuesta levantada poco después de la elección. Mientras que, adelante por favor, si ven la recordación de los spots de López Obrador, pues está totalmente dispersa. O sea, no tuvo un mensaje de campaña articulado, se diluye por todos lados, a diferencia de la otra campaña que tiene una concentración importante. Adelante, por favor. Este es el resultado de los modelos. Las propuestas a Calderón no le dan nada, mientras que López Obrador logra por sus propuestas una influencia negativa en las preferencias de Calderón, chica, pero tal. Y los ataques son muchísimo más poderosos en contra de López Obrador que en contra de Felipe Calderón, pero, perdonen la disquisición técnica, la R cuadrada, es decir, el porcentaje de lo que este modelo explica es bien chiquito. Es decir, no es para irse a las 2, por favor, ¿no? Creo que ya me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Bueno. Adelante, por favor. Esta es la cobertura de las noticias. Este es el problema del monitoreo del IFE. Según esto, la cobertura de los medios de comunicación para cualquiera de los son negativos, positivos, neutrales y negativos. Cualquiera te diría, y por eso es muy delicado usar estos datos, no hay varianza en esta variable. Es decir, no es una variable, es una constante. Y eso es un problema enorme y habría que ver. Ahí está. Entonces, para lo que sigue, tomé solo los calificados y aquí está. Ahora sí vamos a hablar de los grupos, ¿no?
Ahora sí vamos a hablar de si hay una connivencia entre un grupo ¿qué nos dice cada uno de los grupos importantes de radio y televisión? ¿Qué nos dice esta información? Y ahí está, o sea, clarísimo. Imagen se fue claramente negativa en contra de la Alianza por el Bien de Todos, Alianza por México, perdón, y por el Bien de Todos, es decir, se mantuvo muy leal al PAN. Televisa, pues, no más que cualquier otro, ¿no? Y etcétera, etcétera. Radio Centro se mantiene más contra unos que contra otros, ¿no? Si se fijan, aquí de las notas negativas, la que más concentra es Radio Centro. Yo creo que hay que mandarles una felicitación, porque pues para eso le paga uno de los medios, ¿no? Para que critiquen, no para que apoyen, ¿no? Sí hay cierta desigualdad, pero si ustedes se fijan es muy marginal, probablemente excepto para el grupo de Radio Imagen. Este es el balance negativo, ahí están las preferencias, y lo que quería hacer con esta gráfica era ver si había una asociación entre la calificación negativa de las notas y las preferencias electorales. Si se fijan, para el PAN no, la raya del medio, que es el mejor estimador, se mantiene prácticamente neutral. Esto es lo que es para el PRI, el balance para el PRI. Como pueden ver, un balance ligeramente negativo que después se compensa, y yo creo que se compensa porque se hace irrelevante esa campaña. Y aquí está la de López Obrador, y sí hay que señalar que efectivamente tiene un balance negativo durante toda la campaña, pero noten ustedes, a partir de abril, el brinco que da el que se haya negado a asistir al primer debate. Es decir, los debates son un espectáculo, no sirven para nada, no tienen ninguna influencia en las preferencias electorales, pero son un espectáculo maravilloso para los medios de comunicación. Y el señor le dijo, pues yo no voy a tu fiesta. Entonces se lo cobraron mucho, y de allí en adelante ya no pudo bajar su balance negativo en las notas marginales. Según el monitoreo, en las poquitas notas negativas que se hacían, porque el 90% era neutral. Quiero insistir mucho en esto, fue marginal la calificación de las notas. ¿Qué podemos concluir? El efecto positivo más eficiente de Calderón que de López Obrador en la campaña publicitaria, por concentrar su mensaje y por la manera como invirtió, que no dejó que se le fuera el otro, le dio el otro la cancha para que lo alcanzara gracias a la publicidad. De ahí en adelante, la enorme intervención de publicidad del otro lo compensa, se empatan, y por eso acabamos empatados. En el caso más interesante es que la publicidad de ataque ayuda a los dos, un poco más a Calderón que al observador, pero les produce resultados a los dos. Digo, la verdad, otro gran spot que no sé si recuerdan ustedes no sé si vivieron con conciencia política la del 2006, fue lo más divertido que he vivido en muchos años. El mejor ataque era, ¿cómo decía? Felipe Calderón ha creado un empleo, el de su cuñado. Y su cuñado es porque habían sacado el escándalo de Brandok, y lo había favorecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y los negativos de Calderón realmente eran pocos. Aquí está el tema, aquí hay una tesis de licenciatura maravillosa, que es el famoso spot del Consejo Coordinador Empresarial, que, debo decirlo, solo recordó el 30% de los electores, según la encuesta, y ese 30% lo consideró un spot de invitación al voto. Entonces, tampoco hay que evitar, ¿no? El problema de las noticias, ya lo dije, ¿cuál es el efecto importante? El rechazo del López Obrador al primer debate provoca un crecimiento importante de su balance negativo, del que ya no se recupera. Entonces, eso es lo que pasa. Hacia el 2012. Las campañas nos sirven si son campañas ya de veras. Y a las campañas las definen tres cosas: el monto, la pauta y el contenido.
Es decir, cuánto me gasto en tierra, cuánto me gasto en aire, mando spots o mando cartas, uso el teléfono, no lo uso, tengo 100 pesos, ¿cómo los invierto? Esa es la primera y más importante decisión estratégica de una campaña electoral. La pauta es la segunda. ¿Dónde pongo mis anuncios? ¿A quién me quiero dirigir y a quién quiero convencer? Y la tercera es el contenido. La barbaridad que nos hicieron los políticos a los electores con la reforma del 2007 y 2008 es que le quitaron dos de las tres cosas más importantes y están a punto de quitar la tercera para que las campañas sean verdaderamente competitivas. En 2000 y 2006, si se recuerdan, los tres partidos principales compraron y tuvieron prácticamente la misma audiencia, 33, 32 y 30, creo, no me acuerdo de las cifras, de la que tuvieron Eso ya no va a ocurrir, porque su santidad el Estado mexicano decidió que él es mejor que los partidos políticos. Y si hay una ley inequitativa, es la que aprobaron en 2007-2008. Repito, si los partidos compiten, usaron su dinero, su monto y su pauta de manera que ellos consideraban que los beneficiaba, y eso ya no es posible. Nada más les quiero decir que el PRI, junto con su aliado el Verde, tendrá casi 50% de la publicidad, del acceso a la publicidad en el 2012. ¿Qué es lo más grave de esto? Es que la elección intermedia anterior define la oportunidad que tienen los partidos políticos de cara a la elección que viene. Es decir, como les vaya en el 2009, en este caso, de alguna manera les da la ventaja frente a la elección que viene. Ese es el problema con la intervención del Estado en todo. ¿Cuál es la regla de equidad que puede poner el Estado? Hay muchas ideas, hay mejores ideas de lo que estamos viviendo hoy, pero hoy por hoy el legislador metió un principio de inequidad enorme en el acceso de los medios a la publicidad. Qué lástima que Benito tuvo que atender algo, porque por piedad ya no siga este IFE censor, en el cual obviamente cualquier artículo que dice el otro es feo, pues el otro lo va a impugnar. Pues digo, estaría loco si no lo hace, ¿no? Digo, pues no me voy a dejar. El problema es que la autoridad le hace caso y empieza a admitir, y empieza todo este juego absurdo que hemos visto, atentatorio contra libertad de expresión, atentatorio, pero lo más importante, atentatorio contra nuestro derecho de ciudadanos a dejar que los partidos nos digan lo que quieran y nosotros juzguemos si lo hacen bien o lo hacen mal. ¿Qué hacer con el monitoreo noticioso? Yo creo que aquí lo que es muy relevante, aquí otra cosa que quiero decirles, perdón, y es esta nota. La información objetiva del monitoreo demuestra que el efecto de los medios no se daba, y si los medios y si los partidos estaban comprando notas favorables y demás, pues les robaron, porque según el monitoreo, el balance más importante de notas es positivo, es neutro, perdón, y lo positivo y lo negativo es irrelevante en el margen. Entonces, seguimos haciéndolo. Yo creo que, pues, a mí sí me parece una intervención indebida este monitoreo, como dije, en el libre flujo de información. Afortunadamente no tiene sanción, pero ahí está. Pero no se preocupen, no va a ocurrir. O sea, lo que pasa en este país, que una vez que se hace algo, dejar de hacerlo es infinitamente difícil o casi imposible. Y además, qué bueno, para que puedan ustedes seguir haciendo tesis interesantes con información objetiva y real de la manera como los medios de comunicación están cubriendo la vida política del país. La pregunta fundamental, Arminda, ya que ustedes me quedan aquí pocos del IFE, pero bueno, es: ¿esta cobertura neutral es real?
o es un defecto del método de evaluación de las notas? Yo creo que esto es lo que deben hacer, verlo objetivamente. Tienen dos instrumentos que se usaron, contrasten lo que hicieron otros, lo hicieron de manera distinta con lo que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vean si realmente esta cobertura neutra es real o es una fabricación del método de evaluación de las notas. Aquí está la clave. Qué bueno que se acercan a la Universidad Iberoamericana. Espero que de aquí surja una metodología de evaluación. La de la Facultad de Ciencias Políticas es, la verdad, lo digo con todo respeto, a mi facultad, está las 2/3 partes de la definición ya no sé de qué están hablando, y estoy seguro que el pobre cuate que estaba ahí viendo notas se le olvidó que el aura tenía que ser evaluada y que no sé qué y que no sé qué tanto para las notas. Entonces aquí sí hay un problema muy importante, es una inversión sustantiva y yo creo que significativa, si no para el proceso político, sí para la academia. Entonces ojalá lo hagan mejor. Muchas gracias por su atención. Por supuesto.